Hola mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este canal Las Huellas del Padre Luis Toro. Hoy quiero compartir con ustedes este hermoso testimonio del Padre Luis Toro que nos cuenta un poquito de su historia. Vamos a escuchar cómo fue esa vida que él llevó en el seminario y siendo sacerdote. Dios me lo bendiga. Suscríbete al canal y comparta, que compartir es evangelizar. Veamos el video. Feliz, contento de la vida, gracias a Dios. Padre, lo primero que queremos saber, ¿cómo sintió ese llamado de Dios? ¿Cómo sintió antes de entrar al seminario? ¿Cuál fue el llamado que usted sintió? Pues ciertamente siempre le pedí al Señor, quería ser santo y servirle al Señor. Y papá siempre nos decía que a Dios se le sirve de cualquier manera. Y no sabía qué hacer, porque incluso en los estudios no sabía qué agarrar. Me gustaba trabajar con animales y yo decía, bueno, a lo mejor algún día podré estudiar la veterinaria para trabajar con los animales. Pero nunca me pregunté por ser sacerdote, nunca. Pero ya cuando terminamos los estudios de bachiller para ir a la universidad, fue a través, por medio de un profesor, que él había estudiado en el seminario y comenzó, el profesor Joel Aleta, que admiro y respeto mucho por su inteligencia, pero no solamente inteligencia humana, sino también tenía sabiduría divina para guiar y orientar a los jóvenes y decirles las cosas como tenía que ser. Y él me guió y me orientó, me fue hablando del seminario, me fue explicando y sobre todo me fue preparando, porque como yo no tenía conocimiento de lo que era el seminario, él me fue preparando, me invitó y después que me motivó, entonces me dijo qué era el seminario y también que allí había dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Y me dijo, si usted quiere escoger el camino del bien, ser santo, ánimo, allá habrá personas que le ayudarán a ser santo. Pero si quiere ser el más sinvergüenza y el más vagabundo del mundo, allá hay personas que le ayudarán a esa meta que usted se proponga. Solamente tiene que saber qué quiere ser en la vida y entonces pues ahí escogerá. Y después con el tiempo me di cuenta que el profesor tenía mucha razón y encontré los dos caminos. Eso que Jesucristo pues ya lo había dicho en las Sagradas Escrituras. Está el camino del bien y el camino del mal y uno tiene que escoger. Así fue que yo me motivé a causa de un profesor que ejercía su rol, su función de educar, de formar, de orientar y me fue guiando y orientando hacia la vida sacerdotal y hoy le agradezco de corazón al profesor Joel. Con la familia, padre, cuando usted decide entrar al seminario, ¿cómo estuvo su cuestión ahí? Ahí sí estuvo muy difícil, papá se puso muy bravo, fue fuerte porque pues yo fui haciendo todas las cosas con el profesor, me fue motivando y después él fue haciendo las cosas como a escondidas de mi familia. Él se ganó la confianza de la familia y pues ya fue haciendo las cosas escondidas. Cuando ya estaba todo listo, yo le dije a papá y papá se enfureció, que esa es la palabra, y buscó un pretexto para castigarme. Me castigó muy duro, fue la última vez que me castigó muy, muy fuerte. Solo que mi hermano también, pues, él por culpa mía, pues también fue castigado. Pero porque como él estaba bravo, porque yo le he dicho que me iba al seminario, buscó una excusa y me castigó. Luego le dijo a mamá y a mis hermanos que no fueran a visitarme. A mí me dijo, olvídese de la familia, olvídese que tiene mamá, olvídese que tiene papá, olvídese que tiene hermanos. Usted tomó la decisión de irse, no vamos a ayudarle en nada, usted verá cómo se las arregla. Y eso fue bastante difícil porque él nunca aceptó. Bueno, 2 o 3 años mi familia no estuvieron pendientes de mí, nada. Pero lo único sí que mi mamá, cuando le pregunté, le dije, y ella dijo, no importa que su papá no esté de acuerdo, pero dale adelante, yo lo apoyo. A escondidas de mi papá para que papá no se pusiera bravo, porque si no, pues papá se iba a desquitar con mamá. Pero ella sí estuvo de acuerdo y me apoyó. Pues los otros hermanos eran indiferentes. Incluso pues algunos pensaban que iba a ser sacerdote, si para ellos yo era la persona más mala que podía existir. Qué triste, bueno, difícil. Pero ¿qué pasó, padre, cuando llegó a su ordenación? ¿Qué pasó con su papá, su mamá? ¿Fueron? Pues bueno, mi papá estuvo así todo el tiempo. Hasta, bueno, 9, 10 años estuve yo en el seminario y él siempre me decía que no,
que no y que no. Mamá sí estaba muy contenta, mamá muy... Y los hermanos, pues ya con el tiempo, después de 3 años, ya iban, me visitaban de vez en cuando, ya me miraban ya como seminarista, ya cambiaron totalmente conmigo. Papá, antes de ordenarme, el día antes, o días, semanas antes, me dijo, no quiero que se ordene. El día antes me dijo, yo no quiero que se ordene. Cancele eso, no quiero que se ordene, no estoy de acuerdo. Y no voy a ir a la ordenación. Él ya me había dicho con tiempo, yo no voy a la ordenación, el día de la ordenación yo no voy a ir porque no estoy de acuerdo. Y el día antes pues me dijo igual, no estoy de acuerdo, mañana irá, si quiere que vaya su mamá, si quiere, pero yo no voy a ir. Ya le insistí, papá, pero yo quiero que usted vaya. Dijo, no voy a ir. Bueno. Al otro día de la mañana me preparé para irme y sí, me fui. Y todos nos fuimos y él se quedó en la casa. Se quedó en la casa, cuidando la casa, no quiso ir. Como no quiso ir, pues yo me fui. Y resultó que cuando llegué al pueblo, papá me pasó en la bicicleta. Él iba en bicicleta, me pasó. Y cuando pasó, yo dije, ¿qué pasaría? Entonces llegó y me dijo, paró y me dijo, hijo, no quiero que se ordene. Él le dije, papá, pero yo no voy a echar para atrás. ¿Estás seguro, hijo? Mire que para toda la vida y mire que no es un juego, es con Dios. ¿Estás seguro? Le dije, sí, no me voy a echar para atrás. Digo, bueno, entonces ya no es mi decisión. Yo ya hice todo lo que pude. Usted no quiso hacerme caso. ¿Se va a ordenar? Bueno, ya no puedo hacer nada. Pues entonces aquí estoy. Y fue la ordenación. Entonces lo de su papá en cierta forma era algo bueno. Él no quería que usted quedara mal con Dios, que no le quedara mal a Dios. Esa era su preocupación. Con el tiempo yo quise preguntarle y le pregunté, papá, ¿usted por qué no quería que yo fuera sacerdote? Me dijo, porque yo sé la responsabilidad que tiene un sacerdote y depende del sacerdote que mucha gente se salve o depende del sacerdote que mucha gente se condene. Y la responsabilidad grande, si un laico falla, pues ciertamente la Biblia dice que al que más se le da, más se le exige. Si un laico falla, no es tan grande como que falla el sacerdote. Y entonces, pues, no estaba de acuerdo por eso, pero bueno, ya usted tomó la decisión, pues ahora a servirle al Señor como debe ser. Oh, muy bien. Padre, ¿de dónde es usted? ¿De dónde viene? ¿A dónde fue su ordenación? Yo soy de un límite de 2 estados de Venezuela. Termina el estado Táchira, comienza el estado Barinas. Aunque yo nací al otro lado del río, por eso es el límite. Al otro lado del río, que es estado Barinas. Pero después, cuando niño, pasamos el río y nos fuimos a vivir al otro lado del río. Y ya ese pertenecía al estado Táchira. Y por eso me fui acostumbrando más al Táchira. Pero también lleva en mi corazón el amor hacia Barinas. Y me identifico con los dos. Incluso las cosas de Dios, trabajé en Barinas y trabajé en el Táchira. En los 2 estados trabajé. Dios lo quiso así. Y me sentí muy feliz de poder trabajar en los 2 estados porque me siento tanto de un lado como del otro. Sí, qué bien. ¿Y cómo se dio usted cuenta de lo que Dios quería con usted? Quiero decir, Dios tenía un plan maravilloso con usted. ¿Cómo se empezó a dar cuenta que Dios le estaba llamando para este ministerio donde está ahorita? Dios tiene un plan conmigo, ciertamente que sí, desde pequeño Dios tiene un plan conmigo. El primer momento, por menos que yo nunca me daba cuenta, yo no entendía nada, pero por ejemplo es normal que los jóvenes compartan hombres y mujeres, pero a mí las mujeres me rechazaban mucho, no querían compartir conmigo. Incluso estaban echando chistes, contando, yo llegaba a esa broma, tenía a lo mejor chanzas muy pesadas, bromas muy pesadas. Y entonces se iban y no compartían, no sabía cómo portarme y entonces pues me rechazaban. Pero yo no sabía por qué. Dios tenía ya de allí los planes. Incluso por eso nunca llegué a tener novia, por eso, porque no era del agrado de las personas, porque era muy tremendo, me gustaba hacer poner brava a la gente y bueno, allí ya los planes de Dios. Segundo, papá nunca nos dejó tomar, nunca nos dejó ir a discotecas, cosas,
eso no, tener amistades tampoco. Y eso me iba preparando a mí, no teníamos luz, no teníamos televisor, de modo que no nos contaminaron la mente con las cosas del mundo. Y ya después, en el seminario, pues Dios me fue mostrando, porque yo ciertamente puse a pruebas a Dios y después así, o no a pruebas, sino decirle, Señor, dame señales. Desde que me fui, yo le dije, bueno, Señor, si quiere que sea sacerdote, pues que me busquen en la casa para irme al seminario, que vengan y me busquen. La primera que quedara en el periódico. Y un día llegó el profesor con el periódico, me dijo, mire, quedó. Oh. Y bueno, ahora que vengan a buscarme, pero yo solo, no se lo decía a nadie, que vengan a mi casa a buscarme. Y una tardecita estaba yo, bien, ya estaba oscureciendo, jugando con el barro lejos de la carretera, y pasó un carro, lo regresó, retrocedió, me llamó y me dijo, ¿usted no sabe dónde vive Luis Eduardo Jaime Toro? Y ya me asusté, ¿por qué será yo? Le dije, ¿por qué? Dije, porque venimos del seminario, a ver si quiere ir al y yo dije, oh, ya Dios me está diciendo eso, que me vaya. Me fui y luego estando en el seminario, le dije, bueno, Señor, yo no tengo plata, papá no me va a ayudar, nada, no tenía nada de dinero. Si quiere, pues que alguien me pague la mensualidad, si no me voy. Apareció un sacerdote y me pagó la mensualidad. Cuando ese sacerdote dejó de pagarme la mensualidad, apareció otro sacerdote. Cuando ya me iban a votar, porque ese sacerdote se fue y ya tenía que pagar la mensualidad, el día en que me votaban, porque no tenía mensualidad, aparecieron dos señoras diciendo que ya eran madrinas mías. Yo nunca las conocí. Y solamente conocía a la familia de ellas, ¿sí? Y entonces llegan y dijeron, somos sus madrinas, estamos dispuestos a ayudarle en lo que sea. Yo le dije, pues si no pago hoy la mensualidad me votan. Pagaron la mensualidad por un año. Y al año desaparecieron, ¿no? Pero ya apareció otra persona que me pagó la mensualidad. Y a última instancia, ya le dije, bueno, Señor, en el último año ya nadie me pagó la mensualidad, yo estaba preocupado. Y ya cuando iba ya a terminar, yo dije, no me puedo ordenar, porque no he pagado la mensualidad. ¿Y dónde voy a sacar dinero para pagarla? Y ya debía casi un año. Le dije, bueno, Señor, si no quiere, pues yo no me ordeno. Y fui a la economía. Estaba el ecónomo y estaba el padre encargado de la economía. Y ellos chequeaban a ver quién había pagado y quién no, para poderse ordenar o no. Y fui. El señor, el ecónomo, chequeó, me puso a mirar y dijo, sí, ya pagó todo. Ah, muy bien. Me firmó. El padre dijo, bueno, vamos a chequear a ver si ya pagó todo. Y vino, chequeó. Y sí, ya pagó todo. Me firmaron los dos. A toda esta yo sabía que yo no había pagado. Y todo esto yo dije, ¿quién pagó? Yo me ordené. Al año o a los 2 años yo regresé al seminario. Y fui a una curiosidad. Voy a economía. ¿Quién me pagó? Y llegué y le dije al ecónomo, a ver, yo quiero saber, quiero ver mi historial aquí de pago. Yo quiero ver quién me pagó a mí el último año. Digo, ¿por qué? Yo le dije, porque yo no pagué. Digo, pero no puede ser, porque si no paga, yo no lo hubiese firmado. Y le dije, pues bueno, usted me firmó, pero yo quiero saber quién me pagó. Dijo, vamos a ver. Y revisó y nadie había pagado. Nadie. Y los dos vieron que habían pagado. Y entonces simplemente cuando ellos estaban mirando, yo solamente decía, Señor, yo estoy dispuesto a irme. Pero si me voy, yo le decía a Dios, si me voy no vuelvo más nunca. Yo quiero una señal. Si quiere que yo sea sacerdote, que no... si no quiere que yo sea sacerdote, vótenme. El día en que me voten, por cualquier motivo, que no tenga plata, por lo que sea, yo más nunca vuelvo a intentar. Y no me votaron. Y entonces, claro, después yo dije, bueno, pues, ¿ahora qué hago? No, pues ahora pues cuando trabaje, pues vamos pagando, y gana. Y dije, bueno, está bien, vamos pagando. Pero así me hablaba Dios en todo y me iba mostrando, al punto que yo no dudo un instante, llevo 18 años ordenado y no he dudado un instante que esa sea mi vocación, porque el Señor me lo ha confirmado en todos los momentos. Y me alegra mucho estar viendo las maravillas del Señor, la grandeza del Señor, que cada día veo la grandeza. Me alegra mucho cuando una persona dice, Padre,
viendo un video, una enseñanza, dejé el alcohol, dejé la droga, dejé la sinvergüenzura. Yo era ateo, me convertí, yo era protestante, eso me alegra el alma. Me alegra mucho cuando una persona me da un abrazo y me dice, padre, le queremos mucho. Me alegra porque es la expresión de Dios, el amor de Dios que me dice, ánimo, sigue adelante. Cada persona que me da un abrazo y me da un te quiero, él siente la expresión de Dios que me habla a través de esa persona. Eso me causa inmensa alegría. También me causa mucha alegría la oración. Cuando oro siento mucha alegría, mucha fuerza, mucha gracia, mucha paz y me siento muy feliz. Eso causa bastante alegría porque estoy en paz con el Señor y ya no me importa nada. Sabemos que usted hace los debates, eso sale como que el Señor lo pone, ¿verdad? Sabemos que sucede cada vez que usted se presenta, como cuando usted se presentó y llegan los hermanos de otra religión y empiezan a querer confrontar. Cuéntanos una anécdota de todo el tiempo que ha estado así, que se haya quedado impresionado. Pues a mí la cuestión de quedarme impresionado, una vez que llegó un superapóstol que traído de Israel, le llamaban superapóstol en medio de Israel, y conquistó una comunidad completa. Y entonces me quedé impactado porque supuestamente él venía a convertir al obispo y que venía a convertir a los sacerdotes. Y después que tuvimos ese encuentro, fui a buscarlo donde él estaba. Tuvimos el encuentro de que debatiéramos, él no quiso. Entonces yo le dije a la gente, el que quiera escuchar la palabra del Señor, véngase mañana que yo voy a responder preguntas. Yo me imaginé que eso no iba a suceder. Yo dije, no va a venir porque el superapóstol pues estaba en contra de la iglesia, el superapóstol pues le iba a prohibir. Sí. Y mi sorpresa es que el otro día, cuando yo pongo el sonido, a pesar de que todo el pueblo era protestante, llegó toda la comunidad y se llenó y comenzaron a preguntarme. Y yo pensaba que, bueno, venían solamente a atacarme porque eran protestantes. Sí, verdaderamente me atacaron bastante. Una de las que más me atacó era una catequista que ya era protestante, me atacó bastante y ahí todo el pueblo comenzó a hacer preguntas. Pero me impresionó cómo después de atacarme con insulto, con grosería, con prepotencia, con soberbia, ya al mediodía, porque fue todo un día, ya la gente estaba con preguntas y respuestas. Y luego me impactó que era demasiada gente. Y el dueño de la casa dijo, padre, yo mato una res a darle comida a toda la gente. Y mató una res, hizo comida para todos y terminamos como a las 6 de la tarde y toda la gente volvió a la iglesia católica. Y ya toda la semana estuvimos compartiendo y el domingo de resurrección ya la iglesia estaba llena de nuevo con todos los católicos.